Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a un devocional más de la Primera Iglesia Bautista de León, Guanajuato. Hoy quiero compartir con ustedes el principio del capítulo 12 del libro de los Hechos. Recuerde que estamos haciendo un estudio del libro de los Hechos, capítulo por capítulo y sección por sección. Hoy iniciamos con el capítulo número 12. Aquí lo tienen en la pantalla en Reina Valera 1960. Permítanme leérselos y ustedes me siguen aquí en la pantalla con sus vistas. Antes de iniciar esta lectura, permítanme hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tú bendigas este tiempo y que tu misericordia sea con nosotros. Háblanos, tu pueblo está aquí para oírte, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Dice la palabra, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo y hermano de Juan. Viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel y entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que los custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Esta es la porción que quiero hoy compartir con ustedes. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, parece que el escritor del libro de los Hechos, en este caso Lucas, hace un cambio de estrategia, hace un cambio. Estaba hablando de Antioquía, estaba hablando acerca de cosas que estaban sucediendo fuera del contexto de Judea o de Jerusalén. Y ahora está regresando a Jerusalén en su narrativa, y recuerden que en su narrativa volvió a dirigir nuestra mirada hacia Jerusalén porque se recogió una ofrenda por el hambre que había en aquellos lugares que había profetizado Agabo, el profeta. Ahora, ¿quién es el rey Herodes? Bueno, el rey Herodes del que nos está escribiendo ahí es el rey Agripa, Herodes Agripa I. Este hombre reinó del año 37 al año 44 después de Cristo en esta región de Judea. Este hombre, el rey Herodes Agripa, es nieto del que se llama Herodes el Grande. Así que Herodes más bien es como un apellido, como un linaje, pero pues Agripa es de quien ahorita estamos hablando. Él tuvo un conflicto, según los historiadores, tuvo un conflicto, no era bien visto por la Guardia Romana. Dice que algunos comentarios y algunos hombres historiadores de los contextos bíblicos nos narran que Herodes Agripa hizo comentarios pues imprudentes acerca de uno de los gobernadores de aquel tiempo, Tiberio, el emperador Tiberio murió y Herodes Agripa hizo comentarios pues que no agradaron a la corte romana, y entonces fue castigado. Herodes Agripa fue gobernador de Palestina en aquella región, y poco a poco se fueron añadiendo otros territorios. Pero como ya no contaba Herodes Agripa con la aceptación incondicional del Imperio Romano, solamente por posición de familia, por posición política y de poder le fue dado el lugar para poder seguir gobernando en aquellos lugares. Ahora Herodes está pues en una desventaja política, y necesita un grupo con el cual congraciarse, necesita un grupo de poder con el cual hacer mancuerna política. ¿Y por qué me dice todo esto, pastor? Porque parece que esa es lo que hay atrás del encarcelamiento de Pedro y de la muerte de aquel hombre de Dios, Jacobo. No había sucedido nada en contra de la iglesia, sino más bien persecuciones, intimidaciones, etcétera, pero no habían ido contra el grupo de liderazgo de la iglesia. Incluso en los capítulos anteriores vimos cómo la iglesia fue perseguida, fueron dispersados, pero salvo los apóstoles. Ahora, en el capítulo número 12, reinicia o vuelve a arremeter
pues el Imperio Romano y los judíos contra el cristianismo evangélico, ya después de que ha crecido en Jope, ha crecido en Cesarea, ha crecido en Samaria, ha crecido ya más allá en Antioquía, ya hay un buen grupo, pero ahora arremeten nuevamente contra el grupo de los apóstoles. Y Herodes Agripa, tratando de congraciarse ahora con un grupo de poder que son los judíos, pues arresta a Jacobo y procede a matarlo. Ahora, mira cómo lo mata. Dice el texto sagrado: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Los agarró y los maltrató. ¿Por qué? Porque quería congraciarse con los judíos. ¿Quién los perseguía? Los judíos. Pero recuerden que los judíos tienen poder religioso. Más que político, económico, es influencia religiosa. Entonces, ellos no podían maltratar. No podían hacer más alarde, más allá de lo que les estaba estipulado por la ley romana. Sin embargo, se atrevieron a matar a Esteban. Entonces, siempre la política y la economía y las influencias van a jugar un papel importante en la interpretación del Nuevo Testamento. Ahora, yendo más allá, ya de una manera oficial, Herodes Agripa agarra a los de la iglesia y los empieza a maltratar. Pero también mató a espada a Jacobo, el que era hermano de Juan. ¿Por qué? Por la soberanía de Dios. En este devocional quisiera tratar con ustedes la voluntad de Dios. Hermanos, hay una manera de poder entender la voluntad de Dios. La manera que hoy quiero compartir con ustedes es la manera que explican algunos autores como la voluntad absoluta. La voluntad absoluta de Dios es todo aquello sucede dentro de la absoluta voluntad de Dios. Y la voluntad permisiva, es decir, no le agrada a Dios, no le congracia las acciones, pero sucede dentro de la voluntad permisiva de Dios. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Una mamá le dice al niño: oye, Panchito, bájate de esa silla porque te vas a caer si sigues brincando en ella. La voluntad absoluta de la mamá es cuidar al niño de una gravedad, de un golpe, de una contusión más allá. Pero el niño sigue brincando, sigue haciendo caso omiso de la instrucción de su madre. Entonces la madre le vuelve a decir: te he dicho que te bajes, porque si te caes de esa silla puedes lastimarte. Bájate, por favor. En la acción del niño a bajarse, trastabillea y cae. Cae al suelo contra su cabecita y se abre un poquito de sangre, y ahí hay un poquito de sangre, y entonces la mamá corre, lo abraza, lo acaricia y le dice: te dije que te bajaras, hijo mío. Ahora, vamos a analizar esta acción. ¿Cuál es la voluntad absoluta? La voluntad absoluta es aquella que la mamá le permitió al hijo tomar la decisión de bajarse. Le permitió al hijo extender la gracia en cuanto a la obediencia. La voluntad absoluta es que la mamá tenía contemplado un panorama controlado. Es decir, el niño podía caer de allí y estaba bien, pero no hubiese sido la misma actitud de la madre si el niño pendiera de un precipicio. Si el niño pendiera de un precipicio, la madre no se hubiera permitido, ahí está la palabra clave, no le hubiera permitido al muchacho decidir si bajarse o no bajarse en el momento de bajarse, cómo bajarse, por qué bajarse, etcétera. La voluntad absoluta de la madre es el control del ambiente. Es decir, el niño no podía ir más allá del suelo y la contusión que iba a tener el niño no iba a ser más allá de, mucho más allá, una fractura de un dedo, etcétera. Pero la voluntad permisiva de la madre permitió que el niño tomara sus propias decisiones. Ahora, dicho esto, ¿cuál es la voluntad absoluta de Dios? En la voluntad absoluta de Dios están previstas las consecuencias de nuestras acciones. Alcohol, tabaco, drogas, infidelidad, pleitos, borracheras, enfisema pulmonar, etcétera, etcétera, etcétera. A veces dicen: ¿cómo puede ser esto voluntad de Dios? ¿Cómo puede ser esto voluntad de Dios? Atención, la voluntad de Dios en el rubro de absoluta está contemplada dentro de un panorama que las cosas tienen esa línea de ir más allá. Y eso se llama la voluntad permisiva de Dios. Dios permite que tú tomes tus propias decisiones y sufras tus propias consecuencias.
Dios permite que tomes tus propias decisiones en tiempo y forma de conciencia y de reflexión, yendo más lejos de Él o regresando hacia Él. Pero la voluntad permisiva es aquel espacio controlado por Dios en el que no puedes ir más allá de lo que Dios ha establecido. Y aquí la puedo ver. Ahora, note, la iglesia está está expandiéndose, está creciendo, gente está viniendo a Cristo, los gentiles también están viniendo a Cristo Jesús, pero dice, en aquel tiempo, dentro de la voluntad permisiva de Dios, permitió Dios que la iglesia fuera maltratada. Latigazos, empellones, dientes por aquí y por allá. ¿Por qué? Porque fueron maltratados, fueron violados sus derechos humanos, sus derechos civiles, que no los había, ni concepción de derechos había, salvo para el ciudadano romano y bastante limitados, pero fueron violentados. Y luego dices, bueno, Dios permitió que los hombres y las mujeres del primer siglo fueran violentadas. Versículo 1, capítulo 12. Pero el capítulo 12, versículo 2 dice, y mató a espada a uno de los apóstoles. Ahora, eso de matar a espada, como lo hayan matado, no lo mataron crucificado, no lo mataron lapidado, no lo mataron de otra manera, sí matar a espada. Y haciendo una investigación acerca de las razones de morir a espada es que Jacobo había sido acusado de predicar idolatría y falsos dioses. Esa era una de las agravantes para ser matado a espada. Ahora, ¿qué está sucediendo? Obvio, Jacobo había predicado de Cristo Jesús y eso le habían atribuido a estar yendo contra la doctrina farisea y contra la fe establecida por el judaísmo. Obvio, él estaba predicando a Cristo Jesús, pero morir a espada era la forma de decir, tú quieres llevar al pueblo hacia la ignorancia. Matar a espada a una persona, había la agravante de sedición, que era la crucifixión o la decapitación o morir a espada. Morir a espada era una forma de sentencia, de decir idolatría, de conducir al pueblo a falsos dioses. Ahora, ¿por qué muere un apóstol? ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está el control de Dios? ¿Dónde está el cuidado de Dios? Puede usted pensar. A la hermana le están golpeando, a la niña la están ultrajando, al niño lo están violentando. ¿Dónde está Dios en este caos? Y ahí es donde entra la voluntad absoluta y la voluntad permisiva de Dios. Dios permite que pasen cosas dentro de su esquema global para que la iglesia avance. Ahora mire lo que está pasando. Y viendo que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Lo que les decía del poder, de las influencias. Como ya no tengo el respaldo absoluto del imperio romano, y como los griegos no entran dentro de mi esquema de político y de influencias, ¿con quién me quiero congraciar? Pues me voy a congraciar con los judíos. Y viendo a los judíos que maltratar a la iglesia y matar a Jacobo les agradó, entonces dice, voy a ir más allá para congraciarme con ellos. Y tomó a Pedro y lo puso en la cárcel. Ahora, dice la Biblia, y pensaba sacarlo después de la fiesta. ¿Qué significa eso de pensaba sacarlo? No crea usted que dice, bueno, lo va a dejar libre. No. Dice, pensaba sacarle después de la fiesta, significaba que después de la fiesta lo iba a matar. Aquí, esa es la expresión que usa. Y se proponía sacarle al pueblo. Una especie de linchamiento público, una especie de decir, bueno, ¿qué quieren que les haga? ¿Se acuerdan que ya había pasado con Jesucristo y Barrabás? Era necesario que este tipo de jugueteo político, influencias, ¿sí?, se diera mucho entre el liderazgo, y continúa siendo así, pero los líderes se querían congraciar con grupos de poder, y para congraciarse con grupos de poder hacían cosas. Pero aquí hay dos explicaciones. Número 1, Herodes Antipas procedió bajo influencia de sus instintos de poder, congraciándose con los judíos, maltratando a la iglesia, asesinando a Jacobo y encarcelando a Pedro con miras de asesinarlo después de la fiesta. Pero por encima del plano terrenal, arriba, ¿quién está? Dios. Pregunta, ¿se le salió de control a Dios en cuanto a la muerte de Jacobo? ¿Se le salió de control a Dios en cuanto al maltrato de su iglesia? ¿Se le salió de control a Dios en cuanto al arresto de Pedro y amenazas de asesinarlo después de la fiesta? No. Y aquí es donde cabe la explicación de la voluntad permisiva.
y la voluntad absoluta de Dios. Dios permite que la iglesia pase por dificultades, Dios permite que la iglesia pase por conflictos, Dios permite el sufrimiento, Dios permite el caos, Dios permite que nosotros lloremos. Y usted me preguntará, ¿pero por qué llorar? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué el agravio? ¿Por qué la humillación? ¿Por qué el ultraje? ¿Por qué la pérdida? ¿Por qué la falta de respeto? Y para allá vamos, mi querida iglesia. Para allá vamos. Hace unos días yo les prediqué un mensaje en donde les dije, obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Y les dije, todavía no llegamos al punto en donde tenemos que tomar la decisión de obedecer a Dios o obedecer a los hombres. Pero a lo mejor no nosotros. A lo mejor sus hijos. A lo mejor sus nietos, sí, en algún momento van a tener que tomar la decisión de obedecer a Dios o obedecer a los hombres. Ahorita nosotros podemos obedecer a Dios y a los hombres. Podemos quedarnos en casa y compartir el evangelio. En un momento regresaremos a los cultos con una nueva forma de reunirnos, con una forma nueva de higiene, con una nueva forma de saludo, con una nueva forma de contacto, con una nueva forma, la que le llaman ahora el nuevo normal. Que ya hablaremos de los nuevos normales, porque nosotros vivimos en la nueva normalidad de Cristo Jesús. Las cosas son hechas nuevas, pero ese es otro tema. Pero déjenme decir una cosa, ¿por qué Dios está permitiendo que la iglesia pase por esto? ¿Por qué Dios está permitiendo que el gobierno tome un poquito más de control sobre nuestras vidas individuales? ¿Por qué se está tomando un poquito más la libertad? Y se están restringiendo garantías individuales. ¿Por qué? Y tú te preguntarás, ¿por qué? Salgamos a la calle con pancartas. No. Escuche la revelación de la palabra de Dios para su vida en esta noche. Escuche, por favor. Dios permite el sufrimiento, la presión y la tensión en nuestras vidas, familiar, individual, eclesiástica y nacional. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de detonar el crecimiento de su iglesia. ¿No me cree? Vea lo que dice la palabra. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. ¿Qué está pasando? Yo creo que ustedes, los lectores del Nuevo Testamento, ya saben lo que viene. Pero no me quiero adelantar. Versículo 5 dice, la iglesia oraba sin cesar, constantemente. ¿De qué manera metes a la iglesia a la oración? ¿De qué manera metes a la iglesia a la consagración? ¿De qué manera, escuche, filtras a la iglesia? Yo no sé cómo se les llama acá en León, Guanajuato o en el lugar en donde usted sea, pero allá en Tamaulipas, los albañiles usan una cosa que se llama criba. Criba. Es como una tela que tiene unos hoyitos, unos cuadritos muy pequeños, y entonces ponen cosas allí y la mueven, la cercenan, la mueven, y entonces va cayendo solamente la arena que el albañil va a utilizar, y en la criba, en la parte de arriba, quedan las partículas que no queremos, como papel, piedra, etcétera. También puede ser un colador gigante, una forma, pero yo creo que a veces la tensión, la presión, el caos, el dolor, es una criba, es un colador, es un seleccionador de nuestras emociones, de nuestras intenciones y de nosotros mismos como iglesia. ¿Qué parte va a quedar arriba como que no sirve? ¿Y qué parte va a quedar abajo? Como, ¿qué va a pasar de tu vida? Imagina que el coronavirus, el COVID-19, esta situación pandémica, esta situación caótica, esta situación difícil, es una criba. ¿Qué va a pasar de ti? De tu persona, de tu familia, de nuestra iglesia. ¿Qué va a pasar hacia el otro lado? ¿Qué se va a quedar de este lado? ¿Qué es lo que Dios va a limpiar de nosotros de lo que no nos sirve? Perdón, pero tengo que decirlo. Hay usos, costumbres, prioridades, valores que ya no funcionarán en la nueva normalidad. Nosotros como iglesia debemos pasar por una criba en donde tenemos que llegar hacia el otro lado más puros. Y eso es lo que está pasando por la iglesia. En ocasiones Dios hace eso. En ocasiones Dios usa situaciones para seleccionar, para purificar.
a su iglesia. Y en este momento, Jacobo no pasó. Algunas personas de la iglesia fueron maltratados, pero la iglesia oraba constantemente. Se unificó, oró, se consagró en un solo ideal. Recuerden que están pasando situaciones difíciles. Estoy tomando mi chocolatito caliente aquí en la jarrita, en la tacita que me regaló mi hermana allá del restaurante Regios de Matamoros. Dios le bendiga, hermana. ¿Qué es lo que está pasando? La iglesia en el primer siglo, tú la vas a ver, hermano. Vamos, si me acompañas en el libro de los Hechos, vas a ver a la iglesia golpeada, vas a ver la iglesia violentada, vas a ver a la iglesia cribada, vas a ver a la iglesia y dices, wow, ¿por qué tanto? ¿Por qué? Porque la iglesia siempre sigue adelante. En la adversidad, en las circunstancias difíciles, la iglesia siempre sigue adelante. Escuche, la iglesia, ya hablé de esto, no los fans de Cristo, la iglesia. ¿Sabe usted? Ya platiqué un momento de esto. Cristo tiene iglesia y tiene fans. ¿Qué son los fans? Los que aplauden, los que echan porras, los que tienen una perspectiva, pero que cuando llega la criba, no pasan del otro lado. Sea usted creyente. ¿Se acuerda lo que dice la palabra? En este lugar, Antioquía, le llamaron cristianos por primera vez y ya platicamos de eso. Cristitos. Pase al otro lado, mejor. Pase al otro lado, más santificado. Pase al otro lado, más comprometido. Pase al otro lado, mejor reflexión. Pase al otro lado, como líder de su familia. Pase al otro lado, con mejor perspectiva. Pase al otro lado, con una perspectiva de Dios correcta. Termino con esto, mis amados hermanos. Mire lo que hacía la iglesia. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia sin cesar oración por él. Quizá el día de mañana me tenga que regresar un poquito al versículo 4 para ver cuántos soldados estaban custodiando a Pedro y cómo es liberado por la palabra, por el poder, por el ángel del Señor. Nos quedamos entonces con esto en esta ocasión. Mis amados hermanos, Dios permite en nuestra vida que sucedan cosas no lindas. Pero las cosas no lindas que están sucediendo en nuestra vida están allí por la voluntad permisiva de Dios. Dios permite que pase esto con el objetivo de que nosotros nos establezcamos, crezcamos, nos purifiquemos. Pero recuerde, Jacobo tuvo que morir. ¿Qué es más importante para Dios? ¿Mi vida, mi salud, mi comodidad o mi santidad? Dura respuesta, llena de reflexión, todavía nos va a dejar, pero a Dios le interesa muchísimo más tu salvación, tu santidad, tu consagración que tu comodidad. Y si tiene que quitarte la comodidad para llevarte a santidad, no tendrá el menor reparo de hacerlo. Así que si te sientes incómodo, alégrate. Estás a punto de crecer dentro de la voluntad permisiva de Dios. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te bendigo y te doy gracias por la oportunidad preciosa de compartir con mis amados hermanos. Hoy aprendemos, Dios, que todo está bajo tu control y que dentro de un panorama global, general, tú estás sentado en tu trono. Pero aquí y ahora, en el ir y venir, en el subir y bajar de la vida diaria, suceden cosas difíciles. Y ahí es donde tu voluntad permisiva entra para poder darnos la oportunidad de trascender, de ascender, de consagrarnos. Bendice, Dios, y que seamos, Padre, ese pueblo que pasa al otro lado. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. No se olviden de que el día de mañana tenemos culto al Señor a las 12 del mediodía, 11:55. Ya está empezando la transmisión. El día de mañana celebraremos culto a nuestro Señor Jesucristo. Pero también tendremos un énfasis especial para los padres. Así que felicidades a todos los padres. Yo sé que todavía falta tiempo, pero el día de mañana les esperamos en un culto maravilloso para la gloria del Señor. Adiós. Cuídense.